Entonces, ¿qué es el nicho de mercado? El nicho de mercado es un pequeño grupo de personas o un pequeño grupo de empresas que comparten y tienen características, necesidades y comportamientos específicos que quizás no están del todo cubiertas. Es decir, personas, por ejemplo, que se dedican a un rubro en particular. Vamos a dar un ejemplo. Los médicos, ¿sí? Si yo voy a producir quizás insumos médicos como ser tapabocas, o si voy a producir guantes o voy a producir batas, ¿sí? Yo tengo que darme cuenta cuántos médicos hay en mi zona, ¿sí? Debo notar cada cuánto compran sus insumos médicos, qué colores prefieren, ¿sí? Todo eso yo tengo que manejar. Entonces, ¿quién es el nicho de mercado? Es ese conjunto de personas que se dedican a un rubro que yo le estoy ofreciendo un producto o un servicio. Puede ser panadería, puede ser confitería, el ejemplo. Sí. ¿Quién va a ser mi nicho de mercado? Las personas que viven cerca, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser entre 5 o 10 cuadras a la redonda, ¿sí? Si estoy sobre la ruta internacional, la gente que pasa en ese lugar o que transita esa ruta también puede ser mi cliente potencial. Entonces yo debo determinar correctamente quién es mi nicho de mercado, ¿sí? ¿Qué características tiene esa persona y cuál es su comportamiento, ¿sí? Entonces la característica es una cualidad que nos permite identificar a algo o a alguien distinguiéndolo de sus semejantes. Es decir, básicamente yo le estoy diferenciando a esa persona de todos los demás dentro de ese mercado, ¿sí? Puede tratarse por su temperamento, por su personalidad, por el significado, puede ser también por el aspecto físico, puede ser por su profesión, ¿sí? Y al hablar del comportamiento sería la manera en que actúa eh, una persona o una cosa ante una determinada situación, ¿sí? Nosotros por eso utilizamos también una herramienta para determinar ese nicho de mercado, que era justamente esta herramienta que vamos a ver en un ratito. Entonces, el nicho de mercado responde a una de las preguntas que habíamos analizado en el módulo anterior, que era justamente en el módulo anterior habíamos nosotros analizado a quienes les resuelvo el problema y dijimos que era justamente a los clientes, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a ir dirigido nuestro producto o servicio? ¿Qué específicamente hacen esas personas? Entonces, eso nos identifica el nicho de mercado, ¿sí? Para poder conocerlos bien y así ofrecer justamente los servicios o los productos relacionados directamente a ese público objetivo. Entonces, es importante que para iniciar el nicho de mercado nosotros podamos ser lo más específicos posibles, ¿sí? Es decir, cuanto el nicho más pequeño sea, quiere decir que determinamos correctamente, ¿sí? Y es importante que sea pequeño porque justamente de este modo nosotros vamos a lograr que ellos nos compren siempre a nosotros, es decir, que sean fieles a mi producto o a mi servicio y que de este modo obviamente vayan haciendo la publicidad en boca y esto me ayude a ganar mucho más personas fieles específicamente a mi marca. Entonces empezamos a identificar las características y los comportamientos que ellos tienen dentro del mercado, es decir, cuánto compran, cómo compran, ¿sí? Y específicamente por qué o qué es lo que le genera ese hábito de compra. Entonces aquí nos da el ejemplo de Juan, que es alto, ¿sí? Que sería una característica propia de esa persona y que el comportamiento decimos que él entrena todos los días. ¿Qué es lo que hace Juan? Entrena todos los días. ¿Qué característica tiene Juan? Bueno, Juan es alto. Puede ser Juan es flaco, Juan es rubio, Juan es moreno, etcétera, ¿sí? ¿Y cuál es el día del comportamiento? Puede ser, por ejemplo, trabaja en una oficina, ¿sí? O es médico, ¿sí? Entonces yo estoy clarificando quién específicamente es mi público objetivo. Entonces, mientras más características
y comportamiento nosotros podamos agregar, mucho mejor va a estar definido nuestro nicho de mercado, ¿sí? Y esto quiere decir que se va a volver mucho más pequeño y va a ser desde luego mejor, ¿sí? Entonces, cuanto más pequeño sea, repetimos, ese nicho de mercado, mucho más fácil va a ser ejecutar la solución y lograr concretar justamente las ventas. Al hablar de la herramienta sugerida, hablábamos justamente de la identificación de ese público objetivo. Habíamos dicho que el público era a quien iba dirigido, ¿sí? Podrían ser, por ejemplo, en este caso, siempre van a ser personas o empresas. ¿Está bien? Si no son personas, son empresas, ¿sí? A que yo voy a dirigir un producto o un servicio, ¿sí? Vamos a empezar con cada una de las características que tenga esa empresa. Si hablamos de una empresa, puede ser que sean del sector público, en este caso, o del sector privado. Sí, entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo aquí estoy identificando la primera característica de ese público objetivo, ¿sí? Entonces, siempre identificamos características y también identificamos comportamiento. Entonces, dijimos que era una empresa del sector público o privado. Vamos a dar un ejemplo del sector privado, que su comportamiento o acción sería, vamos a dar un ejemplo aquí, de que necesita muebles, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que al necesitar muebles ya tenemos un comportamiento o una acción, ¿sí? Entonces, aquí podemos colocar posteriormente que otra característica va a ser que es una empresa que es del sector privado, que necesita muebles y que se encuentra en Asunción. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy determinando específicamente dónde se encuentra esa empresa y qué características tiene. Después podemos decir también que esa empresa va a realizar una ampliación. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, vamos a determinar qué tipo de ampliación está haciendo, qué tipo de muebles va a necesitar. Entonces, yo estoy determinando quién es mi público objetivo y a qué rubro específicamente se dedica, ¿sí? Entonces, eso es en lo que concierne a la herramienta. Y aquí tenemos un ejemplo. Habla, en este caso, de mujeres como un público, ¿sí? Como su principal característica, habla de la edad, ¿sí? Pueden ser aquí, también podemos poner hombres, podemos poner una edad diferente, ¿sí? O podemos poner hombres y mujeres que oscilan entre edades iguales. O pueden ser, por ejemplo, también hombres y mujeres y una característica puede ser que estén casados, ¿sí? Entonces, eso depende mucho básicamente de qué rubro sea y de qué características tiene ese rubro, ¿sí? Y el comportamiento principal decimos que trabajan por las mañanas. Entonces, como les expliqué a algunos que me enviaron sus trabajos, nunca va a cambiar el público, ¿sí? Siempre vamos a dirigir a un público en particular. Lo que van a ampliarse, pero no van a cambiar, son las características y los comportamientos. Es decir, en este caso, lo que hablamos aquí sería específicamente de que las mujeres tienen entre, ¿qué edad figura aquí? Entre 20 y 35 años. Entonces, como ven, en todos los cuadros vamos a poner que la edad permanece igual, porque es una característica que todos, o en este caso todas, tienen en común, ¿sí? Entonces, son mujeres de 20 a 35 años. Lo que vamos a cambiar o agregar sería una característica o un comportamiento, ¿sí? En este caso, agregamos un comportamiento que dice que trabajan por las mañanas. Entonces, en todo lo demás, siempre va a ir también que trabajan por las mañanas, porque es algo que comparten en común, ¿sí? Ahora le agregamos algo más que sería con hijos, ¿sí? Lo mismo entonces continúa abajo y le agregamos uno más
que viven en el barrio central. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que viven en el barrio central? Porque en este caso ahí va a estar mi emprendimiento. Entonces, ¿a qué llegamos de conclusión con el nicho de mercado? Que sería el público al cual yo voy a dirigir mi producto o mi servicio. En este caso decimos que va dirigido a mujeres, ¿sí? De 20 a 35 años que trabajan por las mañanas, que tienen hijos y que viven en el barrio central. Entonces, lo que estoy haciendo es, podríamos decir, acortar o identificar concretamente a qué público va a ir dirigido. ¿Y por qué hago eso? Porque ahí voy a identificar qué características tienen, qué problemas tienen y cómo yo puedo resolver. O sea, voy a decir que estas personas van a necesitar quizás de una niñera, si es que sus hijos se van a la tarde al colegio. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Cuando más pequeño sea mi nicho de mercado, yo voy a poder determinar las características que tienen esas personas y cómo yo voy a poder satisfacer esa necesidad que les nace.